tenemos ahora, tenemos la misma esfera, ¿sí? Es la misma esfera por ahí, de radio A, y tiene una carga Q, y nos dicen, calcula, encuentra la magnitud del campo eléctrico en un punto en el interior de la esfera. Tenemos una esfera. Es la misma esfera del caso anterior, ¿sale? Pero la voy a dibujar más grande porque queremos ver qué está pasando con detalle en el interior. Entonces, aquí está la esferita y aquí está el centro de la esfera. Y entonces esa esfera tiene radio A. Y nos están diciendo, bueno, a ver, ya calculaste el campo eléctrico en el exterior de la esfera y el campo eléctrico va a estar dado por esta ecuación. Y lo único que tienes que saber es cuál es la carga total de la esfera y la distancia al centro de la esfera. Pregunta, con este resultado, ¿podríamos saber cuál es el campo eléctrico sobre la superficie de la esfera? Sí, simplemente tendría que sustituir R cuadrado por el radio de la esfera y me va a quedar Q, la carga total, entre A al cuadrado. Entonces sí, con este resultado, a partir de este punto hacia afuera, ya, con eso ya tengo forma de calcular el campo eléctrico. Pero aquí nos están diciendo que queremos calcular el campo eléctrico en un punto en el interior de la esfera. Entonces, ¿dónde quieren? Aquí. Ahí tenemos nuestro punto P con coordenadas X, Y, Z. Nuevamente, las coordenadas X, Y y Z salen sobrando porque yo puedo definir la posición del punto P, como todo el sistema es simétrico, puedo definir la posición del punto P simplemente a través de la distancia del centro al punto y a esa la voy a llamar R. Entonces, vamos a recuperar las definiciones que teníamos. Una era que la carga total es lo que tenemos en toda la esfera. Y luego, la densidad de carga, volumétrica de carga, va a ser igual a Q entre el volumen total de la esfera. Ok, si quisiéramos resolver este problema haciendo la integración, ¿sí? O sea, recuerden, si decimos, bueno, vamos a tener una diferencial de carga que está dada por ρ por diferencial de volumen. Y luego tenemos diferenciales de campo eléctrico que van a estar dados como la constante de Coulomb por la diferencial de carga entre el radio al cuadrado. Pero este radio lo voy a manejar aquí ya como un vector. Porque pues sería la distancia que conecta a cada uno de los puntos de toda la esfera con respecto a este punto. Pueden imaginarse en este caso la complejidad de plantear una integral, ¿sí? Que nos dé toda esta geometría midiendo estos radios de cualquier punto de la esfera a este punto en específico. Ahí se pone laborioso. Van a batallar con eso un ratito. Vamos a ver si con la ley de Gauss podemos aprovecharla para resolver esto de una manera mucho más sencilla, evitando la integración. Entonces, nuevamente, lo que queremos es que en este punto, ¿sí? Voy a hacer un acercamiento en el punto P. Y de acá viene, sigue siendo un punto, ¿sale? Pero voy a hacer un acercamiento. Queremos que en el punto P siga habiendo un vector de campo eléctrico, ¿sí? Un vector de campo eléctrico que sea paralelo a una diferencial de área. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, la ley de Gauss nos dice que si tenemos la integral del producto punto de campo eléctrico por diferencial de área, eso va a ser igual a la carga interna entre epsilon 0. Entonces, vamos a plantear una esfera en el interior de la esfera que estamos analizando. Entonces, esta de aquí es la superficie gaussiana. Y esta es la esfera que contiene la carga. Es la que estoy analizando. Pero yo quiero saber el campo eléctrico en este punto dentro de la esfera que contiene la carga. Y entonces, si yo trazo esta esfera, pues yo tendría los diferenciales de área sobre la superficie de la esfera, sí serían radiales. Pero ¿qué pasa con el campo eléctrico? ¿Va a seguir siendo radial? Es una muy buena pregunta, ¿no? Podríamos hacer un análisis como el que hicimos hace rato, pero fíjense que nosotros ya habíamos aceptado la ley de Gauss, ¿sí? Lo único que nos interesa aquí es la carga en el interior de mi superficie gaussiana. Por lo tanto, ¿sí? Si yo nada más quiero la carga en el interior, toda esta carga que tengo acá
no la voy a considerar porque no está dentro de la superficie gaussiana. La única carga que me interesa es esta que tengo aquí, que sería la carga interna. Y en ese caso, el campo eléctrico va a ser equivalente al caso en el que yo ya estudié, en el cual un campo eléctrico en una posición alrededor de una esfera va a ser constante si siempre estoy a la misma distancia del centro. Ese resultado ya lo habíamos aceptado. Y entonces en este caso, si por el momento yo ignoro esta carga que tengo alrededor y solamente me concentro en esta carga que tengo acá, entonces el campo eléctrico va a seguir siendo radial. Ahora, van a decir, bueno, ¿y el campo eléctrico producido por todo esto que tenemos aquí? Ahorita regresamos con eso, ¿sí? Pero ahorita el cálculo lo vamos a hacer con este vector de campo eléctrico que es radial y por lo tanto la integral de superficie cerrada de campo eléctrico vectorial en producto punto con los diferenciales de área va a ser igual a la carga interna entre epsilon cero. Y esto de aquí, como ya estoy proponiendo que sí son radiales y paralelos los dos, entonces se convierte a un producto de la magnitud del campo eléctrico por diferenciales de área que siguen siendo vectorcitos y esto va a estar multiplicado por el coseno del ángulo, que es 0, y es igual a la carga interna entre epsilon 0. Y entonces coseno de 0 es 1, y me va a quedar, este campo eléctrico lo voy a sacar del integral, voy a tener la integral de los diferenciales de área, y todo esto por 1, lo dejo por la paz, igual a la carga interna entre epsilon 0. Bien, ahora, el resultado de esta integración va a ser la superficie de la esfera. Esto es la superficie, que nuevamente va a ser 4pi por radio al cuadrado. 4pi por radio al cuadrado. Y entonces tengo E por 4pi por radio al cuadrado, va a ser igual a la carga interna entre epsilon 0. Paso esto al denominador y tengo que el campo eléctrico es igual a la carga interna entre 4pi epsilon 0 por radio al cuadrado. Lo cual me da 1 sobre 4pi epsilon 0, es la constante de Coulomb. La carga interna sería Qin entre radio al cuadrado. Y aquí van a decir, el profe me volvió a chamaquear. Porque llegamos al mismo resultado, ¿no? No, es que todavía no acabamos. Aquí parece que llegamos al mismo resultado, pero no, pero todavía no acabamos. ¿Por qué? Porque esta carga interna, ¿sí? Esta carga interna no es lo mismo que la carga total, ¿sale? Y efectivamente el radio de la esfera es A, no es R. R es el radio de la esfera imaginaria que yo estoy proponiendo, pero efectivamente todavía no acabamos. Entonces, vamos a averiguar cuánto vale la carga interna. Bien, la carga interna de esta esferita, yo la voy a obtener con esta expresión. La densidad de carga va a ser igual a la carga interna entre volumen de la esfera de radio R, ¿sí? Y entonces yo despejo la carga interna y va a ser igual a ρ por el volumen de la esfera de radio R. Y el volumen de la esfera de radio R va a ser igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Yo necesito saber cuánto vale el valor de ρ para ponerlo aquí. Y el valor de ρ, lo tengo acá arriba, va a ser igual a la carga total entre el volumen total de la esfera, que va a ser volumen total. Y el volumen total va a ser igual a 4/3 de pi por el radio de la esfera total, que es A al cubo. Y entonces este valor, ρ, lo voy a sustituir acá arriba y me va a quedar que la carga interna es igual a ρ, es decir, Q entre 4/3 de pi por A al cubo por 4/3 de pi por radio al cubo. De aquí, ¿qué puedo simplificar? 4/3 se cancela con este 4/3, pi se cancela con pi, y radio al cubo ya no se cancela. Y entonces esto me va a dar Q por radio al cubo entre A al cubo. ¿Sale? Este es el valor de la carga interna. Y entonces este valor de la carga interna, ahora sí lo sustituyo en mi resultado y tengo que el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico va a ser igual a la constante K
por la carga interna, que es la carga total por el radio o la posición del punto que estoy analizando al cubo entre el radio al cubo, ¿sí? Multiplicado por radio al cuadrado. Y este radio al cubo en el numerador y este radio al cuadrado en el denominador, se cancela el radio al cuadrado con este exponente y me va a quedar la constante K por la carga por el radio entre el radio de la esfera al cubo. Y ese sería mi resultado. K por Q por radio entre área al cubo. Y entonces este resultado ya no es esta expresión, ya es diferente, porque efectivamente voy a tener que tener una relación entre la posición que estoy estudiando y el radio de la esfera. Y este radio de la esfera está al cubo, ¿sí? O sea, tengo la relación de los dos radios aquí metida. Ok, pues vamos al siguiente problema.